La Central Unitaria de Trabajadores, central mayoritaria en el país, ha decidido desde que logré llegar a la presidencia que la central se va a preocupar mucho por los temas sociales. Es una central más comprometida en lo social por muchas razones, porque hemos visto en los últimos gobiernos un abandono del tema social y eso ha llevado a una estadística sumamente preocupante, donde más del 87% hoy están en la línea de pobreza. Tenemos más o menos 7 millones de indigentes, tenemos ya casi el 11% del desempleo. Comenzamos con entregarle el pliego de solicitudes a la mesa de concertación, que está establecida por ley, por el marco constitucional, y en ese pliego entregamos 16 puntos, y uno de esos 16 puntos tenía que ver con el salario mínimo legal. Puntos que nos parecen de mucha relevancia, sobre todo para garantizar, fortalecer el diálogo social y la democracia en este país. Uno era cómo debe funcionar la mesa de concertación, cosa que no ha sido posible, como no fue posible para la negociación del salario mínimo. Segundo, cómo el Estado debe responder con unas políticas de empleo, cosa que sí hemos encontrado en otros gobiernos, unas políticas de choque, unas políticas de preocupación para garantizar no esos índices tan altos de desempleo que generan en grandes conflictos sociales. Otro tema muy importante es el control del Estado frente a lo que tiene que ver con la canasta familiar, la canasta educativa, los servicios públicos, el problema del transporte, las tarifas y demás, porque si nosotros logramos que el Estado intervenga, vamos a garantizar que el incremento salarial que se haga va a ser un incremento salarial que va a tener poder adquisitivo y no se va a evaluar frente a lo que sucede siempre, que se incrementa el salario y a los pocos días inmediatamente se da unas alzas que afecta de una u otra manera el ingreso de los trabajadores. Y lo otro es cómo logramos esa gran masa de trabajadores que no tiene la incidencia del salario, porque se habla por estadísticas de más de 4 millones de trabajadores no tienen acceso al salario mínimo, es decir, que el gobierno lo decreta o hay acuerdo con el gobierno, pero hay muchos trabajadores que ese salario no llega, esa decisión del Estado y de la mesa de concertación no llega. Hay gente que está por debajo del salario, cosa que perjudica indiscutiblemente a las familias. Y fuera de todos esos aspectos, que son 16, llegó el momento de la negociación del salario. Nosotros planteamos, que fue mi metodología, mi forma, mi lema, 2 bolsas de leche, porque el salario mínimo incide es en un sector de trabajadores bajos, de clase de estrato bajo, donde sus condiciones económicas son muy delicadas, y lo que estamos propiciando es cómo logramos que esas familias logren tener unas buenas condiciones. Encontramos 30.000 niños en Colombia, están en los semáforos, 30.000 niños que son alquilados y que les pagan por cada niño entre 30.000 y 70.000 pesos porque estén en los semáforos todo el día. Es decir, si eso continúa, el mismo trabajo no tenía sentido, porque es más rentable que diariamente un niño produzca 30.000 pesos a estar trabajando en unas condiciones que solamente el incremento del salario o el salario diario estarían dando 1.180 pesos, que fue el incremento salarial que se hizo por parte del gobierno. Entonces vean ustedes el problema social tan grande, porque tendríamos o trabajo por 1.180 pesos o trabajo por 30.000 o 50.000 pesos, que es el valor del alquiler de un niño. La primera es que se terminaba la reunión el 15 de diciembre, patronos y gobierno se volaron de la reunión, no permanecieron en su sitio, como lo dice la ley. Segundo, debería haberse cerrado la reunión, es decir, elemental que eso, si está por ley, debería haber hecho el gobierno y empresarios. No hubo acuerdo, el gobierno dice, se cierra el acta siendo tal hora, inmediatamente procede el gobierno a decir, con esta decisión quedo autorizado para decretar el salario, cosa que no sucedió. El señor ministro se nos voló con los empresarios y hay pruebas de que estaba en el Congreso de la República interesado en el problema del referendo, interesado en la reforma política, es decir, con lo que le han dicho y las denuncias de la GIS política, cosa lamentable, que un ministro que tiene que velar por la protección y por lo social no le interesó y por eso esa acta no se cerró, quiere decir que no aparece la facultad legal que debería dar esa cierre de acta para que el gobierno se atribuyera el derecho de decir, me toca sacarlo por decreto. El otro elemento que quería decirles es que
como el gobierno determinó, se manifestó que él era el que tenía que dar el decreto de aumento salarial, tenía que darlo hasta el 30 de diciembre y no se cumplió, porque llegó el 30 de diciembre y no había salido el resultado del DANE sobre el problema de la inflación real. Entonces, eso lo dio el 2 de enero, pero se le acabó el tiempo porque era hasta las 12 de la noche del 30. Quiere decir que ese decreto fue extemporáneo. Y sin embargo el decreto lo sacó con fecha del 30 de diciembre y el 30 de diciembre no se había dado todavía la información, porque la información el DANE la dio fue el 2 de enero. Eso, ahí hay un vacío, hay una situación. El decreto no está motivado, estamos estudiando eso, estamos estudiando varios factores, lo del acta que no se cerró, de igual manera lo que tiene que ver con el 30 de diciembre y la fecha del decreto. Tercero, que el DANE dijo que la inflación para los sectores bajos, los estratos 1, 2 y 3, que es donde llega el salario mínimo, había estado en un 8.9, otros dicen del 9.1, etcétera, pero no era la del 7.67%. No es posible que el gobierno decrete el salario mínimo para una clase media cuando el salario es para la clase trabajadora. Es decir, que de frente los están robando, porque si la canasta, la inflación para ese sector superó el 8.9, debería de haber decretado el aumento salarial para ese sector tal como lo dice el mismo DANE, porque ahí se diría que está dando un informe de la realidad, pero decretó fue el de más alto, que es del 7.67, que es para los estratos medios y no para la clase baja. Entonces, ahí el gobierno les está robando a los trabajadores, y eso es un delito, porque es un enriquecimiento que hace el Estado, quitándole a alguien que necesita. Además de eso, la Constitución Nacional, en su artículo 53, establece que el salario debe ser móvil y vital, pero lo que estamos viendo es que no se movió, porque ¿qué significado tiene un salario que su incremento diario es de 1.180 pesos, que alcanza para una colombiana, no alcanza más para una gaseosa colombiana, no alcanza ni siquiera para un Transmilenio? Es lamentable. Es decir, que el gobierno propicia, en el marco de la Constitución, la pobreza. Al establecer ese decreto lleva a que los niños no tengan derecho a la educación, a la recreación, a la salud. Por eso hemos decidido que vamos a coger todos estos argumentos, desde la parte jurídica, la inconstitucionalidad, los argumentos sociales, porque tiene que oírnos las Cortes. No podemos solamente textualmente entender la norma, sino ir mucho más allá. Y quienes están en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado tienen que entender que ustedes tienen que legislar es para las grandes mayorías que producen la riqueza. Ese es mi llamado. Segundo, vamos a acudir a la comunidad internacional, vamos a raíz a la OIT, porque no es posible que el gobierno vaya a la OIT, firme convenios, se comprometa al diálogo, se firmó hasta un acuerdo tripartito entre empresarios, gobierno y el movimiento sindical, y llegan a Colombia y niegan hasta el simple diálogo para negociar el salario mínimo. Entonces vamos a decirle a la OIT, en Colombia es tan difícil hasta el diálogo, y de igual manera lo vamos a hacer ante el Congreso de los Estados Unidos. Los senadores, tanto republicanos como demócratas, tienen que ver que lo que hicieron frente al Tratado de Libre Comercio para Colombia, para los empresarios, tienen toda la razón, que si los derechos laborales aquí se niegan, que no hay derecho de organización, y quienes tenemos algo de organización tampoco nos escuchan. Entonces vamos a acudir a la comunidad internacional con el sentido de que ellos presionen, dado que la ley, dado que nuestros funcionarios no nos escuchan, pues que la comunidad internacional dé una solidaridad con estos hogares, con estos trabajadores que sufren de una u otra manera las políticas del gobierno y que nos está llevando a una miseria, a una pobreza, cuando ellos son los que producen la riqueza de un país.